Alabamos a Dios por estos hermanos que cada semana se preparan para guiarnos en la alabanza a Dios y edificarnos a través de estos cánticos con tanto contenido bíblico y del Evangelio. Damos gracias a Dios por eso. Inmediatamente entonces vamos a la palabra de Dios. No porque se acabó el tiempo de adoración y ahora vamos al tiempo de predicación, sino que ahora vamos a seguir adorando a Dios, proclamando y escuchando su palabra. Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 8. Juan 1, del 1 y hasta el 8. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Oramos. Padre, y te damos gracias. Tú que eres el yo soy, el Dios eterno, el Dios que existe en sí mismo, creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra. Aquí te alabamos, Señor. Te alabamos en esta mañana y reconocemos tu grandeza y reconocemos tus muchas bondades para con nosotros. Gracias por hacernos tu pueblo, Señor. Gracias por darnos, Señor, cada semana esta oportunidad de adorarte juntos y de ver tu grandeza, de meditarnos en ti y salir edificados, Señor. Oh Dios, gracias porque sostienes nuestra fe. Y ahora te pedimos, Señor, que tú uses tu palabra en esta mañana, precisamente para fortalecer y sostener nuestra fe y para producir fe en aquellos que no tienen, Señor. Oh Dios, trae salvación, Señor. Trae santificación a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Una de las grandes diferencias que la fe cristiana o el cristianismo tiene con relación a otras religiones antiguas y grandes de este mundo es que cuando vemos quiénes fundaron esas religiones, nos encontramos que fueron fundadas por hombres comunes y corrientes. Por ejemplo, si consideramos el budismo, aquel hombre que hoy se llama Buda, era un hombre común. Él no decía ser alguien que vino del cielo, sino que él se presenta como alguien común y corriente que fue, según ellos, iluminado de manera especial, pero un hombre. Cuando tú ves el Islam, ves a Mahoma, quien no dice ser otra cosa que un profeta, según ellos. Nosotros sabemos que es un falso profeta. Un profeta, un hombre que según ellos recibió revelación de Dios, pero un hombre común y corriente. Lo interesante es que el cristianismo nos presenta a un hombre, sí, un hombre como nosotros, pero que él mismo se presenta a sí mismo no como un hombre común y corriente, sino como alguien que está por encima de todas las cosas. Precisamente Juan inicia su evangelio presentándonos que esa persona, Cristo, Jesucristo, Jesús de Nazaret,
es supremo sobre todo. Juan presenta a Jesús en estos primeros versículos y nos presenta su supremacía. La semana pasada veíamos que el propósito de Juan al escribir este libro es que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que entonces al creer en Él tengan vida. Y entonces Él se encarga en todo el mostrar las credenciales de Cristo, quién Él es y qué Él hizo, y por qué entonces debemos basar, fundamentar toda nuestra fe en Él para vida. Y Él entonces inicia mostrándonos su supremacía. Precisamente hemos titulado esta exposición de esta manera: la supremacía de Cristo. Cristo no es un hombre más. El fundador del cristianismo, el que inició, no era un hombre común y corriente como todo gran maestro que ha traído la historia. Cuando hablamos de supremacía, nos referimos a la superioridad absoluta de algo o alguien. Es algo que es superior, pero no un poco superior a algunas cosas, no, su superioridad es absoluta. Y así presenta el Evangelio de Juan a la persona de Cristo en estos versículos 1 al 8. ¿Y cuál es mi objetivo en esta mañana? Mi objetivo al comenzar con estos primeros versículos de Juan es que al considerar quién es Jesucristo, le valoremos por lo que Él es, de tal manera que esto influya en nuestras vidas. La idea es que viendo cómo Juan nos presenta a Jesús en estos primeros versículos, entonces consideremos su valor. ¿Quién es Él? ¿Cuánto Él vale? No solamente para nosotros, sino con relación a todo lo existente. Y que eso entonces remueva nuestras vidas, nos lleve a, considerando su valor, ser afectado por ese entendimiento de quién es Él y que eso influya en la manera en que vivimos. Porque realmente, si nosotros analizamos nuestra vida, el asunto no es un asunto meramente práctico, el asunto de la vida cristiana. No es meramente que hay que hacer esto o no hacer aquello, o que hacemos esto y no hacemos aquello. Tiene que ver con qué concepto yo tengo de Cristo. No es un asunto meramente práctico que se resume en un mero moralismo, sino que tiene que ver con qué yo considero de la persona para mí, y de acuerdo a lo que es, yo voy a vivir. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta mañana en esta relación a la supremacía de Cristo? Lo que vamos a ver son algunas verdades importantes acerca de la supremacía de Cristo. Vamos a ver algunas verdades que este texto nos va presentando mientras avanza, que tienen que ver precisamente con es superior de manera absoluta con relación a toda la existencia. Y lo primero que vamos a ver, y que es por lo que Juan introduce, es que Cristo es preexistente, o la preexistencia de Cristo. Lo primero que Juan nos presenta con relación a Cristo y su supremacía es que Él es preexistente. Él dice: en el principio era el Verbo. Vamos a ver más adelante a qué se refiere allí o por qué le llama el Verbo, pero el punto es que está hablando de Cristo, porque más adelante dice claramente que ese Verbo es el que se hizo carne, y al que ellos vieron y que era el unigénito del Padre, o sea, Jesús. Pero lo primero que quiero que entendamos es que es preexistente. En el principio era el Verbo. Juan
inicia su evangelio de una forma un tanto diferente a los demás. Él no inicia presentándonos el ministerio de Cristo o el principio de su ministerio como lo hace Marcos. Tampoco inicia presentando su nacimiento como lo hacen Mateo y Lucas. Juan se va mucho más allá, al principio, al Génesis 1:1. Precisamente así comienza la Biblia, en el principio. Y entonces Juan nos va a recordar que en ese principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en ese principio con el que no inicia la historia de la salvación, ahí ya estaba Jesús. En el principio era el verbo. Y la idea allí es que existía el verbo. Ya estaba ahí. Ya existía Jesús en el principio. Lo que Juan nos está diciendo es que cuando la Biblia dice que en el principio creó los cielos y la tierra, ya Jesús existía cuando eso sucedió. Ya Él estaba ahí. Él estaba presente. Y es interesante porque Juan está hablando a un grupo de personas que están claros de que es un personaje histórico de su mismo siglo. Un personaje que había vivido en ese siglo. Y que entonces Juan le está diciendo que ese personaje ya existía en el principio. Imaginemos un personaje de hace poco, de hace algunas décadas, algunas 4 décadas o 3 o 5, que tal vez ya murió y aunque lo conocimos ya está muerto, o que nunca lo conocimos, pero lo conocimos por los libros de historia o por documentales, y que nos digan, ese personaje, esa persona, que tal vez fue un presidente o un artista o un actor, ese personaje ya existía al principio. Allá, al principio de todo. Nosotros digamos, ¿qué es lo que está diciendo? Y eso es lo que Juan estaba diciendo a sus lectores. Ese personaje histórico que vivió en este mismo siglo ya existía. Cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya Él estaba ahí. Está presentándolo como alguien sin igual. De nadie más que haya pasado en la historia de la humanidad se puede decir eso. Él ya existía desde el principio. Solamente de Él. Él es antes que todas las cosas. Así que Juan nos está presentando a alguien que trajo un mensaje a este mundo. Alguien que comenzó un movimiento en este mundo, pero que no podía ponerse en el mismo lugar que otros que hicieron lo mismo, porque este ya existía desde el principio. La preexistencia de Cristo. Y entonces, no solamente Él va a presentarnos que Cristo es preexistente, Él va a decirnos algo más. Él va a decirnos que Cristo es la palabra de Dios. Juan nos va a mostrar que este hombre que ellos conocían, no simplemente que existía antes de todo, es que Él mismo es la palabra de Dios. ¿Tú consideras aquellos que han dicho ser iluminados, hombres especiales, que han traído un mensaje? Ellos dicen de sí mismos que ellos han traído un mensaje. Bueno, Juan presenta a uno que fue un profeta no falso, sino un profeta verdadero. Moisés. También presenta a Juan el Bautista. Ambos eran mensajeros de Dios. Eran personas a las que Dios les decía de su voluntad para que ellos la dijeran a su pueblo o al mundo. Pero cuando se habla de Jesús, Juan le llama la palabra. En el principio era el verbo,
La traducción más fiel sería, en el principio era la palabra. Precisamente esta misma palabra que aparece aquí, que en griego es logos, es la que nosotros comúnmente decimos cuando, hablando en el libro de Hebreos capítulo 4, decimos, la palabra de Dios es viva y eficaz. En el texto original, la Biblia fue escrita en griego, como hemos dicho en otras ocasiones. Lo que Juan escribió es que en el principio era el logos, la misma palabra que el autor de los Hebreos dice que es viva y eficaz, la palabra. El logos de Dios, dice el autor de los Hebreos, es viva y eficaz. Y nosotros no decimos allí el verbo de Dios es viva y eficaz, decimos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Juan realmente está presentando. Por eso hay versiones que cuando tú lees este texto dicen, en el principio era la palabra. Y esto es sorprendente para cualquiera, porque mientras que otros traían parte del contenido de la palabra de Dios, Juan está diciendo que él mismo es la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué Juan le llama de esa manera a Jesús? Te podrían decir muchas cosas, pero es más interesante ver en el mismo texto cómo él, de forma sencilla, nos puede mostrar en qué sentido Jesús es la palabra de Dios. Hay un texto que conocemos muy bien en las Escrituras, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Precisamente las palabras, la palabra, mi discurso, lo que yo digo, mi opinión, mi pensamiento expresado, revela lo que yo soy. Eso es lo que la Biblia dice, me enseña cuando dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Mis palabras me revelan a mí mismo. Y precisamente esa es la forma en que Juan presenta a Jesús como la expresión misma de Dios. Jesús es la expresión de su ser, de sus pensamientos, de su plan, de todo cuanto Dios es. Al final, ese es el contraste que Juan hace entre Jesús y Moisés. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Moisés sí trajo una porción de la palabra de Dios. Él fue el medio a través del cual Dios trajo la ley. Y entonces conocimos algo de Dios a través de la ley que Moisés trajo. Sin embargo, lo que Jesús ha hecho, dice Juan, es más que eso. Él ha dado a conocer a Dios en toda su plenitud. A Dios nadie le ha visto jamás. El mismo Moisés pidió ver a Dios. Y entonces, dice Juan, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Él es la expresión de Dios. En Cristo es que conocemos a Dios y toda su voluntad. Por eso el autor de los Hebreos comienza a presentarnos a Cristo como la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Él es la revelación completa de Dios. En Cristo conocemos a Dios. En este mismo libro de Juan es cuando alguien le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces le dice, tanto tiempo estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ya lo ha visto al Padre. Y allí él mismo afirma, es que yo soy la verdad. ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Tú quieres conocer la verdad acerca de Dios? Cristo lo es.
mensaje de Dios? Cristo lo es. En Él conocemos a Dios de manera completa, como debemos y podemos conocerlo los seres humanos. Así que Cristo se está presentando a sí mismo como la expresión misma de Dios. Esto tiene otras implicaciones que vamos a ver en otro punto. Pero el punto aquí que Juan nos presenta de manera clara es que Él es el mismo mensaje de Dios. Él es el mismo que nos da a conocer a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. Hace un tiempo hubo una reunión mundial, supuestamente de todas las religiones, a orar por la paz. Y entonces había allí musulmanes, había judíos, o sea, judíos no en el sentido de raza, sino religiosamente hablando. Había budistas, había protestantes, supuestos protestantes. Y entonces ellos estaban allí rogándole a Dios por la paz. Pero ¿a Dios? Y algunos dirán, no, pero es el mismo Dios. Y ellos están orándole a un único Dios, también los musulmanes, y los judíos también oran a un único Dios. O sea, creen en el Dios que creó los cielos y la tierra, es lo mismo todo. ¿Y qué lío es que ustedes hacen los cristianos? Bueno, la realidad es que si no es por medio de Cristo, no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Así que si tú me presentas a Dios, aunque me diga que es único, que creó los cielos y la tierra, pero no es por medio de Cristo que he de llegar a Dios, que he de conocer a ese Dios, es un Dios falso. Es un Dios falso. Porque Dios se da a conocer en Cristo y nada más. El cristianismo para este mundo supuestamente tolerante siempre va a parecer orgulloso. Y no es que es orgulloso. Es que miren, la verdad es para pararse firme y decir que es así y punto. Yo no conozco a ese médico que sea tan humilde, entre comillas, que para quedar bien ante el paciente y que él se sienta bien, le diga, no te preocupes, tú no tienes que operarte, está todo bien, vete a tu casa, porque es que quiero ser humilde, quiero... No, eso es lo que es un tonto. Porque la realidad es que si la verdad es que tiene que operarse, ahí tiene que operarse. Eso no es orgullo, es que es así. Y si la verdad es que a Dios llegamos a través de Cristo únicamente, y que solamente Cristo nos da a conocer a Dios completamente, de la forma en que el ser humano puede conocerle, entonces eso es así. Y cualquier otra cosa es mentira, es falsedad. Así que Cristo es preexistente. Cristo es la palabra de Dios. Y decimos de Dios, aunque allí dice la palabra, precisamente Juan en otra ocasión en el libro de Apocalipsis completa la expresión y presentando a cuando Cristo viene, él dice que es el verbo de Dios, precisamente la palabra de Dios, aquel que da a conocer a Dios. ¿Qué otra cosa nos presenta Juan? Juan nos presenta que Cristo es preexistente. Juan nos presenta que Cristo es la palabra de Dios. Juan nos presenta que Cristo tiene comunión eterna con Dios. Dice allí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero primero dice, el verbo era con Dios. Y la idea ahí es que aquel que le llama la palabra, que ya existía desde el principio, estaba frente a frente a Dios, si podíamos ponerlo de manera figurada. Estaba en compañía de Dios, hablando de Dios Padre. Claro, luego va a decir otra declaración aún más contundente, pero comienza diciéndonos que Él estaba en compañía, en comunión con Dios. En la primera carta, Juan precisamente dice, hablando del verbo de vida, dice que el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él tenía comunión con Dios antes de todo.
antes de todas las cosas. Por eso, cuando Él está orando, Él dice: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ellos estaban allí juntos en gloria antes de que el mundo fuese, en plena comunión. Y la Biblia nos presenta a un Dios que es amor, y que entonces tenía una relación de amor aún antes de crear todo el universo. Él mismo declara en el libro de Mateo que aquel que Juan llama la palabra es su Hijo amado, en quien Él se complace. Así que pensar en la existencia de Dios antes de la creación es verle a Él en comunión con su Hijo, es verle a Él deleitándose en aquel que Juan llama la palabra. Cristo es preexistente, Cristo es la palabra de Dios, Cristo tiene comunión eterna con Dios, pero Juan da un paso más: Cristo es Dios. Dice Juan: y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Allí de forma clara Juan entonces nos presenta que Él es supremo, no solamente porque existía antes que todo, no solamente porque tenía comunión con Dios el Padre antes de la existencia del mundo, no, es que Él mismo es Dios. Que cuando Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no es que simplemente Jesús estaba ahí, claro, Él estaba allí, pero es que Él es ese mismo Dios que Génesis 1:1 nos presenta. El único Dios verdadero. Él es Dios. Y esa declaración está allí de tal manera que no tenemos que darle mucha vuelta. No hay que hacer todo un análisis. No. Juan lo dice claro. Por eso decíamos la semana pasada que Juan es profundo, porque sus declaraciones, si las comenzamos a pensar, nos pueden llevar lejos, pero son declaraciones sencillas. Juan dijo algo claro: el Verbo era Dios. Ahora, de que tú trates de entender eso y puedas agarrar esa declaración y tenerla en tu mente de tal manera que tú la comprendas de manera absoluta, no. Eso es demasiado grande. Pero es una declaración sencilla: el Verbo era Dios. Eso es así. Aquel que Él llama la palabra, ¿quién es Él? Dios mismo. Es contundente. No nos deja para que nosotros lleguemos por implicaciones. Bueno, Él está diciendo esto, y si es esto, entonces Él es Dios. No. Él lo dice: el Verbo era Dios. De manera clara. Querido hermano, no importa si eres nuevo en la fe o más maduro en la fe, esta declaración es simple: Jesús es Dios. Él es Dios. Él no es de cualquier personaje. Él es Dios. Y entonces va a venir un testigo de Jehová y te va a decir: no, Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Porque allí lo que dice, y ellos van a ir supuestamente al texto original y te van a decir que en el griego lo que dice, o la mejor traducción sería: el Verbo era un Dios o un ser divino. O sea, no Dios, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, no, un ser divino, uno, pequeño Dios, o un ser divino de nivel inferior. Ahora, no me voy a meter en gramática griega en este momento, solamente le voy a decir que no hay en el texto griego nada que obligue a que leamos este texto de esta manera. Lo único que puede llevar a eso es querer imponerlo ahí. La mejor manera de leer este texto, y más que el Verbo era Dios, era: y Dios era el Verbo. Dios mismo, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, Él era la palabra. Él mismo. Y lo está identificando como la misma persona. Las razones que ellos dan para decir que dice un Dios
nos llevarían también a traducir otro versículo de la siguiente manera, lo cual nadie traduce así. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de un Dios, el cual se llamaba Juan. Si ese texto hay que interpretarlo así, según la gramática griega, entonces el 6 tendría que interpretarlo, que Juan fue enviado por un Dios. Pero no, todos están de acuerdo, está claro que Juan fue enviado por Dios, por el único Dios verdadero. Y bueno, Jesús es ese Dios. Jesús es Dios. No hay forma de decir con Juan capítulo 1 ni con otra escritura de que Jesús es Dios. Porque Él es el único Dios verdadero, como el mismo Juan testifica al final de su primera carta. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que Cristo es Dios. Precisamente en el versículo siguiente nos muestra claramente que hay una diferencia entre las cosas hechas y Cristo. Dice allí, todas las cosas por Él fueron hechas, eso es de manera positiva. Pero luego dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, o sea, nada de lo que es hecho, de lo que es criatura, de lo que es creación, fue hecho. Así que hay dos categorías de entes existentes. Cosas que han sido hechas y el que la hizo. Y Jesús no entra en las cosas que han sido hechas. Él es el que la hizo. Él no es hecho. Precisamente el punto siguiente es ese. No solamente Cristo es persistente, no solamente Él es la palabra de Dios, no solamente Él tiene comunión eterna con Dios, no solamente Él es Dios, sino que por implicación Cristo entonces es el creador de todas las cosas. Y es lo que dice allí de manera positiva y de manera negativa. Todas las cosas por Él fueron hechas de manera positiva, todo lo hizo Él. Viendo desde un ángulo negativo, nada hubiese sido hecho si no fuera por Él. O sea, sin Cristo no existiera absolutamente nada. Si Jesús no fuese Dios, este texto hubiese puesto a Dios como alguien que dependió de otro para hacer algo. Si Jesús no fuera Dios, decir que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sin Él, presentando como si hay una necesidad. No, es que no es que hay una necesidad, es que Él es Dios. Y sin Dios nada puede ser hecho. Él creó todas las cosas. Todo cuanto existe lo hizo Cristo. Precisamente Él es presentado como la palabra. ¿Y cómo Dios crea las cosas al principio? Génesis capítulo 1. Dice allí, y dijo Dios, palabra, sea la luz, y fue la luz. Lo que Juan entonces nos está diciendo también aquí es que cada vez que vemos el accionar de Dios creando en Génesis capítulo 1, es Cristo creando. Él es la palabra. Él es el que causa que las cosas sean hechas. Él es el que produce todas las cosas. Él es el que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oh, hermanos, es maravilloso saber que hubo un personaje histórico que vivió entre nosotros, al cual nosotros adoramos, pero que no era un hombre más. Él produjo todo lo que vemos. Estamos respirando el oxígeno. Él lo creó. Estamos parados, firmes sobre la tierra. Él la ha creado. Hemos visto un nuevo día, el sol salir. Él creó el sol. Sin irnos muy lejos, porque hay estrellas mucho más grandes, pero sin irnos muy lejos, mira, crear el sol no es mágico. Nadie crea el sol, nada más Dios. Solo Dios. Y hermanos, Cristo es Dios. Cristo es el creador de todo cuanto existe.
Por eso todo cuanto existe le pertenece y no hay una área de la vida que no tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Hay personas que cuando tú le estás hablando y en la conversación ellos te dicen algo y tú estás diciendo, no, porque la Biblia dice una vez, no, espera, ay, es que ya estamos hablando de otras cosas, es que ya tú me estás metiendo, ok. No es que yo estoy metiendo nada, es que Cristo tiene que ver con todo. Él es el dueño. Es como que tú estás en una empresa y alguien va a tomar algo de la empresa y tú dices, mira, ya tú estás metiendo al jefe. No es el jefe, no es que yo lo estoy metiendo, es que la empresa es de él. Yo no lo estoy poniendo donde él no está, es que él está ahí, él es el dueño, y tú te estás llevando algo del dueño de la empresa. Nadie mete a Cristo en nada. Él tiene que ver con todo porque todo es de Él. Y uno de nuestros propósitos, objetivos como iglesia, según escribimos, es dar a conocer a la sociedad del señorío de Él. Es dueño de todo. Decía Abraham Kuyper, y interesante porque este hombre era un político. Él decía, no hay pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no grite mío. No hay un punto en la vida que no podamos decir Cristo es Señor sobre eso. Y entonces la gente hablando de política, y alguien no, Cristo, esto no tiene que ver Cristo con eso. Y el hermano entonces vota sin ningún tipo de conciencia, se involucra en la política sin ningún principio bíblico, y los cristianos estamos en la política, sí, pero sin Biblia. No hay que ser otra cosa. No, espérate. No hay esfera en la existencia en la que Cristo no esté metido. Lógicamente, Él como Señor no puso a la iglesia como organismo para que la iglesia como organización, o sea, como una institución, se involucre en la política. Sin embargo, Cristo no es Señor solo de la iglesia, Él es Señor de todo. Y el cristiano lo reconoce como Señor de todo. Y como ciudadano, individuo que se involucra en la vida social, tiene que hacerlo con Cristo como Señor. Y es interesante que el que dijo eso fue un político. Un teólogo sí, pero era político. Abraham Kuyper. Así que Cristo es creador de todas las cosas. Él es preexistente. Él es la palabra de Dios eterna. Él tiene comunión con Dios eterna. Él es Dios. Él es el creador de todo. Y en último lugar, Él es la fuente de vida y luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan entonces nos está mostrando que este personaje, que para muchos era un hombre más, existía antes de todo, que ese personaje estaba con Dios antes de todo, es la misma expresión de la voluntad, del corazón y el ser de Dios, que Él es Dios, que Él es el creador de todo, pero también que Él es la fuente de vida y luz. Cuando Juan está hablando de vida, aquí no se refiere a la vida física. Generalmente cuando hablaban de vida física, utilizaban en el griego una palabra que nosotros utilizamos todavía, bio. En la escuela nos decían biología, que es el estudio de la vida, y se refiere allí no a la vida eterna, a la vida espiritual, está refiriéndose a la vida física, que tiene que ver con la vida humana, la vida vegetal y todo eso. Sin embargo, aquí Juan está hablando de otra palabra que tiene que ver específicamente con el principio espiritual de la vida. Esa vida que Juan dice que consiste en el capítulo 17 en conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La comunión con Dios, la vida que es Dios, la vida eterna. Y dice aquí
que en Cristo estaba la vida. En Juan 14:6 él va a dar un paso más diciendo, yo soy la vida, y en otro texto él va a decir, yo soy la resurrección y la vida. Cristo está mostrándonos allí que el hombre, lejos de él, lejos de la muerte, toda religión te va a presentar el camino a la vida. Cómo tú, a través de una serie de pasos, puedes alcanzar vida. Tú haces esto y vivirás. Sin embargo, el cristianismo te presenta que una persona es la vida. Cristo es la vida. Y que entonces no se basa en algo que yo tengo que alcanzar, sino en una persona con quien yo tengo que tener comunión. Yo tengo comunión con Él, tengo vida. Tengo vida. Por eso Él dice allí, y la vida entonces era la luz de los hombres. En el libro de Juan y en las Escrituras, la luz tiene que ver tanto con conocimiento como con gloria o santidad. Precisamente las obras pecaminosas son las obras infructuosas de las tinieblas. Y aquel que está en oscuridad no puede ver a Dios, no puede conocer a Dios. Ignorancia. Y entonces esa vida, esa comunión con Dios que tenemos en Cristo, es lo que en primer lugar abre nuestros ojos a las realidades espirituales, a conocerle realmente. Y también es lo que nos santifica, nos aparta de este mundo de tinieblas. Más adelante Cristo se va a presentar a sí mismo como la luz, aquel a quien el que sigue no anda en tinieblas. El hombre conoce a Dios, el hombre sale de su ignorancia espiritual, el hombre es liberado de las tinieblas del pecado, es cuando viene a Cristo. O dicho de otra manera, es cuando Cristo llega a su vida. Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay una versión que dice que los hombres no la comprendieron, las tinieblas, la luz, perdón. Sin embargo, es de forma más clara, podríamos decir que lo que el texto está haciendo es dando una explicación de la primera frase. La luz en las tinieblas resplandece. Cuando la luz llega, lo que hace es resplandecer en las tinieblas. Y eso, viéndolo de otro ángulo, lo que hace es que las tinieblas son vencidas por la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahora yo no he visto un lugar donde tú prendas la luz y haya una luz, un grupo de tinieblas. Y tú prendiste la luz y tú ves un lado de oscuridad así, y la luz así, hay un curso. Llegó la luz, se fue la luz. La vence. Y eso es lo que hace Cristo cuando Él llega a la vida del ser humano. Él vence las tinieblas. La Biblia nos presenta a nosotros como personas ciegas, muertas, en tinieblas, que no vemos, que no podemos liberarnos. Pues hermanos, no está en nuestra decisión. Aunque claro, llamamos a los amigos, creen en Jesucristo, la Biblia nos presenta como personas que no pueden entender nada. Y tiene que llegar la luz de Cristo a alumbrar en nuestros corazones y vencer las tinieblas en nosotros. Y Él es que la vence. Él la vence. Y cuando la vence, llegamos a la luz. Y cuando la vence, vemos a Dios en toda su gloria. Cristo se presenta como entonces como la fuente de esa luz. Y Juan nos va a decir que un hombre como Juan el Bautista podría ser un gran hombre de Dios, podría ser un gran predicador, sin embargo no era la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino que vino para que diese testimonio de la luz. Cuando preparo el bosquejo,
A veces yo digo, wow, y de verdad yo pretendo que personas cambien su manera de actuar por esto que yo les voy a decir, o por la manera en que se lo voy a decir. Y uno se da cuenta de que no. Pero lo bueno es que no somos la luz. Amén. Nosotros simplemente somos alguien que da testimonio de la luz. Y yo no tengo que sentirme fuerte. Hay momentos de mi vida que yo digo, pero yo voy a pararme a predicar porque yo me siento con ese gran ánimo, con ese... Yo voy a pararme a predicar. Sí, pero es que tú simplemente tienes que dar testimonio de la luz. La luz se encarga. Amén. Ese es el predicador. Alguien que simplemente dice, mira, ahí está la luz. La luz es que hace trabajo. Y ese es Juan, simple siervo. Porque aquel que es supremo, que es fuente de vida y luz es Cristo. Ningún maestro humano podría presentarse a sí mismo como la luz. Cristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá, y ahí otra vez la relación entre luz y vida, la luz de la vida. Ese es nuestro Cristo, hermano. Él es Dios, Él es antes que todo, Él es el creador, Él es la palabra, Él es la luz, Él es la vida. ¿Y qué hemos de hacer con ese Cristo? Oh, hermano, ¿saben que Juan nos dice en su primera carta que si Él es el verdadero Dios y la vida eterna, Él entonces hace una exhortación y concluye la primera carta de Juan diciendo, hijitos, guárdense de los ídolos. Están diciendo, nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el Supremo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna. Y entonces tiene que decir, entonces guardemos de los ídolos. Si Él es el verdadero Dios, si Él es el que existe antes que todo, si Él es el que creó todas las cosas, si Él es el que sostiene todo, si Él es la vida, si Él es la luz, ¿cómo yo puedo osar poner algo en su lugar? Y eso es lo que dice Juan. Guárdense de poner algo en el lugar que solamente Él merece. Y más que merece, que Él ya lo tiene. Los ídolos sabemos que no son sencillamente agarrar una imagen, aunque agarrar una imagen y mostrarse, eso es idolatría. Sabemos que podemos levantar ídolos en nuestros corazones. Y como yo sé que estoy tomando al Cristo, que es supremo sobre todo, y en mi corazón estoy diciendo, ponte a un lado, y estoy poniendo allí en supremacía otra cosa. Esta pregunta podría servir. En primer lugar, ¿qué cosa, y hablando de cosas en las que yo soy responsable, me es obstáculo de servir a Cristo con fervor? Recordemos cuál es nuestra lema este año: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y en ese mismo texto dice que eso se hace fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, si yo analizo y veo que hay algo que me impide el cumplimiento de ese texto, yo puedo estar seguro que es que yo he vivido eso conmigo. Porque si hay algo que me está impidiendo servir al Señor con fervor, esa cosa es algo en la que yo me estoy postrando ante Él. Porque es que yo no puedo con ella. Es supremo sobre todo. Y no puedo dejar nada por eso. ¿Saben por qué no estoy dando ejemplos? Porque somos tan que fácilmente agarramos los 3 ejemplos del predicador y entonces, como yo no encajo en ninguno de esos 3 ejemplos, yo estoy libre. No. Piensa tú ahí donde tú estás sentado. Utilicemos el cerebro nosotros y preguntémonos, ¿cuál es esa cosa por la cual yo no puedo, en lo que requiere diligencia, no ser perezoso, sino ferviente en espíritu, sirviendo al Señor? Eso lo sabes tú. Y eso es el ídolo que tienes. Y entonces Juan nos dice, si Él es el verdadero Dios y la vida eterna, guardémonos de eso. De quedar postrados de eso que no nos deja servirle con fervor. Y la otra pregunta es, ¿qué es aquello por lo cual yo caigo en queja y amargura cuando
¿Qué es esa cosa que cuando es afectada por la soberanía de Cristo, porque Cristo es el que hace todo en su creación? ¿Qué es esa cosa que cuando Cristo ha decidido afectarla, yo me amargo y me quejo? No estoy diciendo que me entristezco, no, nosotros nos entristecemos. El mismo Jesús se entristeció mientras estuvo en el cuerpo, en este mundo. No me refiero a tristeza, sino queja, enojo con Dios y amargura. No puedo tener gozo, no, eso siempre, sí, hay que recordar siempre, pero yo no puedo ahora. No tengo tiempo para eso. ¿Qué es eso que nos pone así? Eso lo hemos levantado conmigo. Porque si eso es más valioso que saber que yo tengo la vida, en Él estaba la vida, hermanos. Amén. Si tener la vida no me es suficiente para yo tener gozo a pesar de las dificultades, entonces para mí eso es la vida. Entonces eso es un ídolo. Y hay que, humillados ante Cristo, derribar ese ídolo de nuestra vida. La buena noticia del Evangelio es que el ofendido, él mismo se ofrece para resolver la ofensa. Él es el ofendido. A él es que le quitamos de su lugar para poner cosas que él mismo creó. Pero él mismo se hace hombre para morir por nuestros pecados en la cruz. Y allí en la cruz él está pagando la ofensa. Allí en la cruz él está recibiendo la ira de Dios porque nosotros no honramos al Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje, percáis en el camino. Y él entonces está recibiendo esa ira de no honrar al Hijo, la recibió él, para que nosotros ahora podamos ser libres de pecado. Así que si hemos hecho eso, si no nos hemos guardado de los ídolos, en Cristo mismo hay solución. Vayamos a Él, al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para oportuno socorro. Y tú, querido amigo, cree en Él. Juan escribió este libro y nos dice todo esto de Jesús con una finalidad: que tú creas y tengas vida eterna. Oh, amigo, no te estamos diciendo que la vida son una serie de cosas que tú tienes que hacer y completar, y que si no completas esa lista no tienes vida. No, te estamos diciendo que la vida es alguien, Jesús, y que si tú tienes a Cristo, tú tienes vida. Y si tú crees que realmente Él es la solución de Dios para tu realidad espiritual, de que estás muerto en pecado y que vas al infierno y que no tienes esperanza, si tú crees que Cristo es esa solución real y lo crees de todo corazón, de tal manera que esto te lleva a arrepentirte de tus pecados, darle la espalda al mundo y aferrarte a Cristo, la Biblia dice que tienes vida eterna. Amén. Así que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, qué bueno es considerar que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Ahora lo que te pedimos es misericordia por nosotros, para que esa verdad le demos el valor que ella tiene en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Escuchar con claridad la palabra predicada, explicada, para recordarnos que nuestro Señor Jesucristo es Dios también, es Dios con nosotros. Él es el dueño de cada centímetro cuadrado y Él merece que sea adorado con todo pulmón, con todas nuestras fuerzas. Él también merece que cada pecador caiga postrado ante Él, arrepentido por sus pecados. Nuestro deseo, oh amigos, entre nosotros es que esa verdad cale hondo en sus corazones y usted pueda reflexionar seriamente sobre su condición caída y pueda ir desesperado a Cristo para recibir perdón de sus pecados. Oh hermano, nosotros, como
como bien exhortaba el pastor Jensky, amparémonos siempre en la gracia de nuestro Señor. O ese Jesús que es quien creó cada centímetro cuadrado del universo, es el Señor de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, es el esposo de la iglesia, está en medio nuestro, está en nuestros corazones y hoy está aquí. Él ha prometido estar siempre con nosotros y de forma especial cuando nos reunimos en su nombre. Así que vayámonos a nuestros hogares contentos, alegres, felices, porque la palabra de Dios ha sido dada a nosotros en este día, una vez más. Amén. Bueno, antes de irnos, hermanos,